Gracias por continuar con nosotros en este espacio Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Mira, Jairo, lo que quería decir en el segmento anterior es lo siguiente. La ley, aquí hay una ley creo que la ley 147-02, que es la ley de desastres naturales, de riesgos. Sí. Esa ley le concede al gobierno la posibilidad de utilizar hasta el 1% de las recaudaciones fiscales para asistir en caso de que se produzca un fenómeno natural. Una emergencia. Sí. Que puede ser una emergencia, un terremoto, puede ser un tsunami, puede ser qué sé yo, una ventisca, un huracán, sí, lo que sea así. Cualquier situación que provoque una emergencia en varias demarcaciones. Entonces, bueno, el gobierno emite un decreto de emergencia, que hay que tomar en cuenta una cosa: el decreto de emergencia por ese tipo de situaciones no es lo mismo que el estado de excepción. No. Por ejemplo, cuando el presidente anterior y este presidente también emitían el estado de emergencia apelando o amparado en el estado de excepción que establece la Constitución de la República, eso es diferente. Eso incluso tiene que aprobarlo el Congreso. Así es. Es el estado de excepción. No, el caso del estado de emergencia se hace por decreto y no necesita ir al Congreso. Así es. El estado de emergencia por una situación de una catástrofe natural, que en este caso, por ejemplo, es el huracán Fiona. Entonces, el presidente ya hizo uso de ese recurso legal, la ley 147, que nosotros que le da esa facultad. Emite el decreto de estado de emergencia y automáticamente queda autorizado a utilizar hasta el 1% de las recaudaciones fiscales para resolver. No es que ese dinero tiene que estar disponible, sino que puede utilizar hasta ese monto y luego resolverlo ya buscando endeudándose, lo que sea, o quitándoselo a otras instituciones, como usted quiera. Pero está disponible hasta el 1% de las recaudaciones. En este caso, tomando en cuenta que las recaudaciones estimadas para este año son más o menos 937 mil millones de pesos. Originalmente eran 871 mil millones, pero en el presupuesto complementario se agregan 66 mil millones de pesos adicionales que va a recaudar el gobierno. Entonces terminaríamos como en 937 mil millones. Entonces quiere decir que el gobierno tiene ahora, con este estado de emergencia, la posibilidad de utilizar hasta 9.370 millones de pesos, que es el 10% de esa cantidad, el 1% de esa cantidad, perdón. 9.300 millones de pesos, 9.400 millones de pesos para resolver la situación de emergencia. Pero hay algo adicional. Cada año, en el presupuesto general de la Nación, que ustedes saben que el presupuesto general de la Nación tiene una vigencia de un año. Es una ley de un año. Una ley de un año, o sea, un año calendario del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. Cada año, cuando el gobierno, el Poder Ejecutivo somete al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto, le agrega un articulito interesante. Un artículo donde dice: en adición al 1% de las recaudaciones que puede utilizar el gobierno en caso de emergencia, se autoriza al Poder Ejecutivo a utilizar hasta el 0.5% adicional del Producto Interno Bruto en situaciones de catástrofe, siempre que sean justificadas con un decreto de estado de emergencia. ¿Puede más? Entonces, ¿cuánto es el 0.5% del Producto Interno Bruto? Más o menos 30 mil millones de pesos. Más o menos. Sí. O sea que eso varía, porque varía dependiendo del tamaño del PIB. O sea, tiene que haber una justificación, claro. Hoy día el 0.5% del PIB son 30 mil millones de pesos más o menos. Quiere decir que si la situación de emergencia que ha provocado el huracán Fiona y los daños son de una magnitud muy grande, el gobierno tiene la posibilidad de utilizar de manera discrecional para esos fines hasta 39.500, 39.400 millones de pesos, alrededor de 40 mil millones de pesos. El 1% de las recaudaciones más el 0.5% del Producto Interno Bruto en caso de que sea necesario. No es que vamos a decir que se va a gastar esa cantidad de dinero en este proceso de solución de corrección de daños. Lo que decimos es que si los daños fueran de una magnitud tan alta que se hiciera necesario utilizar esa cantidad de dinero, pues el gobierno tiene la autorización previa del Congreso Nacional, ya por ley, para hacerlo, sin que eso implique un cuestionamiento en cuanto a la administración de los recursos públicos. Esa discrecionalidad está establecida por ley y es correcta. ¿Por qué es correcta? Porque este país está en una ruta de huracanes. Entonces es una previsión que hace el Estado dominicano. Cuando digo el Estado me refiero al país entero. Nuestros poderes políticos hacen esa previsión a los fines de que el Ejecutivo tenga algún tipo de
maniobra o de margen de maniobra en caso de una situación de emergencia. Claro, siempre que lo amerite. Lo que hacen los presidentes es que aprovechan eso para declarar una emergencia aun cuando tal vez no sea necesaria. Posiblemente si tú haces una evaluación y tú dices, bueno, señores, se afectaron 8 provincias, pero la afección es tan grande, tenemos presupuesto ahí, no hay que declarar emergencia. Puede ser que un gobierno diga, no hay que declarar emergencia porque no fue tan grande y podemos resolver con lo que tenemos. Pero lo que hacen los presidentes es que como quiera se curan en salud y declaran la emergencia de inmediato. Yo recuerdo, por ejemplo, que a finales del 2016, el presidente Danilo Medina aprovechó una situación de unas inundaciones que hubo en Puerto Plata. Puerto Plata, Montecristo, hubo unas inundaciones, eran unas tormentas tropicales, no era una cosa tan grave ni siquiera como la de ahora. Y me emitió un decreto de estado de emergencia. Claro. Inició con 7 provincias, la agregó a 15 y terminó con el país entero. E incluso lo mandó al Congreso. Sí. Que no era necesario que lo mandara al Congreso, pero lo mandó al Congreso porque lo que quería era legitimar eso. Pero Danilo Medina con eso tuvo un margen de varios meses, creo que hasta un año. Sí. ¿Por qué? Porque el estado de emergencia no se aprobó de inmediato, tardó más de un mes para aprobarse en el Congreso. Ya ustedes saben, mientras tanto estaba el gobierno gastando cuarto. Exactamente, mientras tanto estaba gastando cuarto. Contratando de grado a grado, haciendo compra directa sin la ley de contrataciones públicas. El gobierno se aprovechó en ese tiempo para resolver cosas. Bueno, resolver cosas, pero también ya ustedes se pueden imaginar la cantidad de maniobras que se pueden hacer en un estado donde en determinado periodo gubernamental el presidente tiene la facultad legal de ordenar compras y contrataciones de manera directa sin ningún tipo de requisito. Más que las observaciones, bueno, algunas observaciones de la Dirección de Contrataciones Públicas, pero no son cosas extraordinarias. El presidente Luis Abinader ha hecho lo propio ahora, pero justificado o amparado en que ciertamente fuimos afectados por un huracán. Casi siempre, Jairon, las tragedias naturales benefician a los presidentes de turno, dependiendo de cómo se administren. Bueno, Trujillo fue el primer caso. El caso Trujillo en 1930, llegando al gobierno, bueno, se encuentra con el huracán San Zenón, una barbaridad, pero bueno, tenía que resolver y el Congreso le aprueba todo. Sí, todo. El caso, por ejemplo, del propio presidente Antonio Guzmán en el 79 con el huracán David. Y la bueno, llega, se encuentra con esta tragedia de un huracán y dice, bueno, hay que resolver. ¿Qué hace el Congreso? Le aprueba un estado de excepción y dice, bueno, resuelva. El caso del propio Leonel Fernández Balaguer también. En el 98. Balaguer tuvo, creo que se llamaba Dean, el huracán. Sí, un huracán Dean. A finales de los 80. Sí. Y obviamente... claro. Sí. O sea, y entonces el presidente Leonel Fernández en el 98 con el huracán George también. Entonces, ¿qué pasa? Que eso le da oportunidad a los presidentes de ordenar gastos extraordinarios fuera de presupuesto y todos se justifican porque está resolviendo un problema. Pero al final eso entonces en términos políticos también le beneficia. Porque aparte de eso también distrae la atención. Un presidente, por ejemplo, que tenga una condición política, de crítica, de situación, que su nivel de popularidad está en el suelo, si se le presenta una tragedia, ya automáticamente el país se unifica en torno a que hay que resolver. George W. Bush en Estados Unidos en el 2001. Con el 11S, sí, con el 11 de septiembre. Leonel Fernández, que resolvió bien en el 98, con Segura que estaba en la CDE, ¿te acuerdas? Sí, Segura estaba en la CDE. En aquel entonces no habían tantos controles como ahora. No, y además tuvo la suerte porque el país se apagó, pero las infraestructuras eléctricas no se dañaron. Lo que se dañaron fueron los postes eléctricos, se cayeron los postes. Entonces Segura resolvió rápido y se vendió como que no, resolvió en 2 días, en 3 días. Lo que pasa es que fue diferente a cuando David en el 79, porque cuando David en el 79 se dañaron las infraestructuras eléctricas. Pasó por encima. Hubo plantas eléctricas que se dañaron, entonces tardó más. Pero para Segura fue más fácil porque nada más fueron los postes que se cayeron. ¿Cómo pasa ahora? Ahora, por ejemplo, no hubo ningún tipo de daño en la infraestructura eléctrica. Lo que hubo fue caída de postes. Entonces eso se puede hacer rápido. Eso se levanta rápido. Se puede levantar rápido. Sí, por eso, por ejemplo, en el este tenemos a CEPEN, que es la que tiene la concesión. Que tiene una sesión, un circuito aislado. Y ya ellos resolvieron. Y ya resolvieron. Sí. O sea, CEPEN tiene cerca de 50,000 clientes activos. La mayoría son clientes industriales, básicamente, o sea, empresariales, turísticos. Sí. Pero pudieron resolver rápido. Y en 3 días tenían el 70% del circuito otra vez ya. Pero eso fue porque las redes de transmisión de alta tensión no se dañaron. Y aparte de eso tampoco se dañaron las plantas, las subestaciones. Lo que se dañaron fueron los postes, que es el área de distribución. Entonces eso tú lo levantas rápido si tienes un buen operativo. Tenemos que ir a una pausa, Jairo. Cuando retornemos, seguimos con este espacio Dinámica Económica. Vamos a hablar un poco de costos de dinero. Estados Unidos tomó una decisión importante. Sí. Volvemos en breve. Importante.